Vuelvo a grabar y comparto. Ok. Bien. Bueno, entonces les había dicho esta definición de trabajo, ¿ok? Que era P por la variación de volumen. En este caso simple de tener un pistón, ¿ok? Donde solo muevo una dimensión. Bueno, pero esto obviamente que lo analizar, espérenme que está sonando la alarma acá, me está volviendo loco. Bueno. Esto lo puedo generalizar, por ejemplo, si tengo una superficie, ¿ok? Que no es como un pistón, pasa de un volumen A a un volumen B, puedo definir un diferencial, ¿ok? Y en este diferencial acá tengo, en esta superficie, se mueve, en esta parte de la superficie se mueve linealmente un diferencial de S, tengo una presión externa que la defino acá PE, o sea, en este diferencial de superficie estoy aplicando una diferencial de fuerza, que es la presión externa por el diferencial de área, y entonces, bueno, simplemente la variación de trabajo va a ser este diferencial de fuerza por este diferencial del movimiento, que se movió este diferencial de superficie acá, y entonces finalmente va a ser la presión externa por el diferencial de volumen. ¿Ok? Y ahora, si quiero calcular, esto es para este diferencial. ¿Ok? Después voy a tener que integrar en toda la superficie para obtener la variación de volumen total. ¿Ok? O sea, digo, uno siempre muestra el ejemplo del pistón, pero puedo tener una superficie con una forma más complicada y es lo mismo. ¿Ok? El trabajo va a ser la presión por el diferencial de volumen y la integral de eso va a ser el trabajo realizado, que tiene que ver con la variación de volumen de mi cavidad. Si mi proceso es cuasi estático, la presión que tengo que poner es la del gas. Si es un proceso no cuasi estático, entonces va la presión externa. Bien, espero eso haya quedado claro. En general, bueno, esto está explicado acá de nuevo. Entonces, bueno, cuando voy de un estado A a un estado B, bueno, esta es la definición de trabajo termodinámico. Si tengo... Profe, sí. entonces eso es una integral triple. No, ¿por qué una integral triple? Justamente ahora vamos a por ejemplo, lo que quiero mostrar. Suponete que tenés un proceso cuasi estático, ¿ok? Tenés un gas y lo podés representar, tenés un proceso, fíjate lo que dice acá, un proceso cuasi estático, ahora no me va a funcionar o sí me va a funcionar. Ah, sí. Espérame. Fíjate que acá digo que tengo un proceso cuasi estático. ¿Ok? Entonces, si tengo un proceso cuasi estático, quiere decir que en un diagrama presión-volumen, bueno, mi proceso, por ejemplo, voy desde este punto A a este punto B, y hay una curva continua de estados por donde yo paso. ¿Ok? Entonces dijimos que el trabajo para ir de A a B es la integral de P de B entre A y B. Y eso es el área debajo de la curva. ¿Ok? Eso es la definición de integral, ¿no? Es el área esta que está marcada en azul. ¿Está? O sea, no es una integral triple. Ahora bien, si hago una cosa importante, si hago un proceso que se llama cíclico, que va a ser muy importante, lo vamos a usar muchísimo. Un proceso cíclico es un proceso donde voy de un estado A a otro estado y después vuelvo al mismo. ¿Ok? Por ejemplo, voy del estado A al estado B y después vuelvo al estado A. ¿Ok? Entonces cíclico porque vuelvo al mismo estado. ¿Está?
ahí estaba por decirles algo, pero ahora se me... Bueno, si el proceso es cuasi estático, obviamente tengo definida una curva, ¿ok? Una curva en esta, de todos los estados intermedios por los que voy a pasar. Y bueno, si voy en esta dirección y vuelvo, ¿ok? Esa integral de ir y volver, y bueno, va a ser el área debajo de la curva, ¿ok? O sea, este es el área, el trabajo hecho en un proceso cíclico es el área debajo de una curva. De la curva en el diagrama presión-volumen. Diego, Bueno, sí. disculpa, ¿qué diferencia hay entre un proceso cíclico y un proceso reversible? ¿No es lo mismo, no? No, no tiene nada que ver. O sea, dijimos, fíjate, dijimos que un proceso, pensemos, un proceso cíclico es que volvés al mismo estado. ¿Ok? Un proceso reversible es que si vos cambiás infinitesimalmente tus condiciones externas, vuelve al mismo estado. Pero eso no quiere decir que vos estés realmente volviendo. Quiere decir que vos lo vas moviendo infinitesimalmente. Ahora, si yo revierto, por ejemplo, yo muevo el pistón un poquito, voy a otro estado. Ahora, lo que digo es que si lo muevo para el otro lado, voy a volver. Eso es un proceso reversible. Pero no sé si te queda claro eso. Sí, sí. Un proceso reversible es un proceso que se invierte infinitesimalmente las condiciones externas, vuelve. Un proceso cíclico es un proceso que estoy volviendo al mismo estado y que no es infinitesimal, por supuesto. Bueno, entonces, ahora calculemos trabajos simples que los vamos a usar de acá en adelante. Por ejemplo, un proceso isobárico. ¿Qué es isobárico? Que la presión se mantenga constante. O sea, vos tenés un proceso donde mantenés la presión constante. Si mantenés la presión constante, bueno, esta integral es muy simple, porque la presión sale para afuera, no depende de la integral, y entonces acá te queda, en un proceso isobárico, te queda que el trabajo es la presión por la variación de volumen. Otro ejemplo. Vamos a un proceso isotérmico. ¿Ok? ¿Qué es isotérmico? Que isotérmico es que la temperatura es constante. Bueno, acá no sé cómo depende la presión, ¿ok? Cuando varío a temperatura constante, cuando voy de un estado a otro a temperatura constante. O sea, acá no tengo ni idea. Pero fíjense que acá digo, bueno, voy a asumir que es un gas ideal. Si tengo un gas ideal, yo sé que P por B es nRT. ¿Ok? Entonces quiere decir que la presión es nRT, que esto sobre el volumen. Ahora bien, ¿esto cómo es en un proceso isotérmico? Constante. Es constante, ¿no? Porque la temperatura es constante, la R es la constante de los gases y el número de moles de gas que tengo no lo varío durante el proceso. Entonces, fíjate que esto es una constante. Y entonces lo que tengo que hacer es una integral que es 1 sobre x de x. ¿Sabes? O sea, esto lo puedo integrar, porque acá sí depende solo del volumen esto que está acá. Y bueno, y entonces hago esta integral, acordate que la integral de 1 sobre x es el logaritmo, y bueno, entonces la integral, el trabajo isotérmico de un gas ideal es, bueno, acá falta bueno, es nRT por el logaritmo del volumen final dividido el volumen inicial. ¿Ok? Acá usé digo, esto te da el logaritmo del volumen B menos el logaritmo del volumen A, y esto con la propiedad del logaritmo me queda la división de los volúmenes. ¿Ok? Esto lo vamos a usar más adelante, o sea, es simplemente calcular los trabajos para procesos simples que después vamos a usar. Bueno, y ahora vamos a entrar en el último punto que es muy importante, va a ser muy importante durante toda esta parte de termodinámica, que es ¿qué es una diferencial exacta? Entonces, primeramente,
vemos que el trabajo depende del camino. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que el trabajo depende del camino? Bueno, esto es obvio, ¿no? O sea, ustedes, si yo tengo, por ejemplo, un diagrama presión-volumen y tengo un proceso, hago un proceso que voy desde este estado A, que estoy marcando, a este estado B. Ahora bien, yo puedo ir del estado A al estado B de infinitas maneras. Podría, por ejemplo, hacer un proceso que es mantener el volumen constante y aumentar la presión. ¿Está bien? ¿Cómo podría ser? Y después mantener la presión constante y aumentar el volumen. ¿Cómo podría ser este proceso, por ejemplo, para un gas? Voy de nuevo. Vamos a hablar de este proceso. Primero calentándolo, quiero, por ejemplo, aumenta solo muy la presión. bien, muy bien, muy bien. O sea, si yo tengo este ejemplito que ya hablamos 1000 veces. Tengo un gas acá adentro. ¿Ok? Entonces lo que me están diciendo es, si yo agarro ese gas y le pongo una fuente térmica pegada, bueno, acá va a entrar calor y el volumen se va a mantener constante, pero va a aumentar la presión, ¿ok? Del sistema. O sea, lo hago manteniendo con una fuente térmica. Y después saco la fuente térmica y aumento el volumen, o sea, muevo el pistón. Bueno, este es este trabajo. Ahora, para ir de acá a acá, de estas dos cruces, por este camino, ¿cuánto vale el trabajo? Y bueno, dijimos que era el área debajo de la curva. Es todo esto, este rectángulo. Es PB, que es esta presión, por BB menos BA. ¿Ok? Ahora, puedo hacer por este otro camino. ¿Y cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el trabajo? Va a ser distinto, porque esta parte es la misma, pero en vez de PB acá va PA, por la diferencia de volumen. ¿Ok? Entonces fíjense acá que ya les mostré dos procesos termodinámicos que van desde dos estados iguales, o sea, el proceso voy de un estado A a un estado B, que son los mismos, pero el trabajo es distinto. Bueno, y obviamente que el trabajo, si voy por este camino, más raro, y bueno, es el área debajo de la curva. Entonces acá estoy mostrando que el trabajo para ir de A a B por este camino es distinto que el trabajo por ir por este camino que por este camino. Entonces, eso es lo que digo, que el trabajo no es una diferencial exacta, porque la integral depende del camino, de los límites o sea, no depende de los límites de integración. ¿Ok? Ahora vamos a ir un poco más en detalle. Profe, En realidad, supongo que. Perdón, una última cosa. Me sí. imagino que esto ya lo vieron en práctica. Pero sí, decime. No, que si el estado final estuviera justo arriba del estado inicial, o sea que solo caliento el sistema y ahí termina el experimento, no hay ningún área abajo, o sea que no estaría haciendo trabajo. No, Curioso. no, claro. O sea, Ahí no calentar haces el trabajo. sistema, solo calentar el Claro, sistema no hace trabajo. no. Es una, es una buena pregunta esa, ¿no? No, está Porque bueno. eso es una buena pregunta, porque esa es exactamente. La clase que viene, vamos a ver el primer principio de la termodinámica. ¿Okay? Y lo que vamos a ver es que justamente la energía de un sistema, ¿cómo la puedo variar de un sistema termodinámico? Bueno, de dos maneras, a través de calor y a través de trabajo. Bueno, acá tenés un proceso que lo que le entregás es calor. Varía la energía, pero solo entregándole calor. Acá, bueno, digo, podés entregarle trabajo solamente o podés hacer las dos cosas. ¿Ok? Pero Profe, está buena Sí. respecto a esto, no existe la posibilidad de hacer trabajo a volumen constante.
Porque no ¿cómo habría haría? un Sí, diferencial de desplazamiento, no. ¿no? Mm. Eh, no, exacto, no. Después vamos a ver que, digamos, depende del sistema termodinámico, en realidad no lo vamos a ver nosotros, acá en los trabajos especiales van a ver que, por ejemplo, podés agarrar tu sistema termodinámico, puede ser un material magnético, y el trabajo, bueno, no tiene que ver con el volumen, sino tiene que ver con la magnetización, ¿ok? El término asociado al trabajo. Pero recuérdense que yo les dije que justamente dependiendo de cuál es el sistema termodinámico, es como lo describo. Pensándolo en un gas no, digamos, salvo que, bueno, digamos que tenga alguna otra propiedad, pero en principio no, el trabajo, si el volumen es constante, no puedes hacer trabajo de otra manera. Otra cosa, profe, Sí, decime. que cuesta menos trabajo cambiar el volumen de un gas más frío. No, porque si primero lo caliento y después cambio el volumen, estoy haciendo un montón de trabajo, pero si primero O le sea, cambio el si vos volumen, decís que si vas por acá, el trabajo es esto, y si voy claro, por acá, el trabajo es esto. Sí, exacto. Sí, también es curioso. ¿No? sí. Y, profe, una Eh, pregunta más. La energía que le estás como aportando al sistema, ¿eso sí sería la misma en todos los caminos o no? qué bueno cómo me spoilean. Qué bueno cómo me spoilean porque, bueno, a este estado quería llegar de que sí, la energía no depende del camino exactamente. Y es una diferencial exacta. ¿Ok? Y eso es lo que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Ok? Vamos a ver el primer principio. Y la energía efectivamente es una diferencial exacta. El trabajo no y el calor no. Exacto. No sé si te contesté. Todavía no Sí, hablé de sí, energía, pero bueno, te contesto por adelantado. sí, sí, no, Bien. perfecto. Bueno, ¿qué es una diferencial exacta? Diferenciales exactas e inexactas. Y bueno, la idea es muy simple, ¿no? O sea, si yo tengo una función de una variable, bueno, el diferencial se escribe de esta forma, ¿ok? Y siempre puedo integrarlo, ¿ok? Siempre lo puedo integrar a este diferencial. ¿Cómo hago para integrarlo? Bueno, lo integro así y ya está, y es una sola variable y se integra. Ahora, si tengo una función de dos variables, puedo integrarlo, puedo hacer la integral, pero al ser una función de dos variables va a depender del camino que yo haga, esta integral, la variación de esta función. ¿Ok? Es decir, si vos tenés una función de dos variables, cuando vos te movés en esa superficie, obviamente, que si vas de un punto a otro, depende la variación de esta función depende. ¿Ok? Hasta acá no dije nada, no hay nada raro. Ahora, lo que yo me pregunto es, justamente a mí me interesan funciones donde la integral de este objeto no dependa del camino por el cual voy. ¿Ok? O sea, yo voy de, esto es y esto es X, voy de un punto A a un punto B, y para cualquier camino que yo haga, la variación de F es la misma. ¿Qué características tiene que cumplir esta función F y esta función G? Las cuales definen el diferencial. ¿Ok? Entonces, primero veamos un ejemplo que no es una diferencial exacta, para que se entienda de qué estoy hablando. Igual un poco ya lo vimos con el trabajo, pero vamos a repetirlo. Bueno, supónganse que tengo una función cuyo diferencial es esto que está acá. Es x por dx más x por dy. ¿Ok? Entonces veamos que esta es una diferencial inexacta. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, quiero ir desde el punto este hasta el punto este. Voy desde el 0, 0
voy al 1, 1. Bueno, puedo ir por un montón de caminos. Bueno, vayamos por, elijamos algún camino e integremos. Bueno, voy por este camino. Voy por este camino y voy a hacer la integral de esta función. Quiero ver cuánto vale la variación de f cuando voy por este camino. Y bueno, fíjate que para calcular la variación de f tengo que integrar esto, ¿no? Ahora, cuando voy por esta parte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando voy por este segmento? El i se mantiene constante. O sea que esta parte no influye. O sea que este camino, la variación de f viene dada simplemente por esta parte, que es esto que está acá. Es decir, con x entre 0 y x, bueno, entre 0 y 1, ¿ok? De esta parte. Ahora, cuando hago esta parte, tengo que hacer integrar entre 0 y 1, pero el i. ¿Ok? Y si hacen esto, bueno, después acá en realidad, acá está mal, porque acá es como si yo fuese un punto XX, o sea, un punto no 1, 1, sino un punto donde esto es X y esto es Y. Llego, ¿ok? Si no, quiero ir desde un punto 0, del punto 0, 0 al punto XY, bueno, bien. Entonces, la diferencial yendo por este camino, hacen esta integral y me da esto que está acá. ¿Ok? Entonces, bueno, elegí un camino simple donde no tengo que hacer una integral. Digo, cuando voy por esta parte, integro nada más que esto. Cuando voy por esta parte, tengo que integrar esto. ¿Ok? Entonces, esta es la variación de f cuando voy del punto 0, 0 al punto xy por el camino este que está acá, esta L que está acá. Ahora bien, si hago otro camino simple, voy de esta forma, voy primero, mantengo el x constante y voy hasta I, no el 1, olvídense el 1, es como si fuese fuese el punto xy, voy hasta el I y después voy hasta el x, bueno, hago la integral y fíjense que obtengo esto. Entonces fíjense que la diferencial, la integral de f por un camino era un medio de x cuadrado más x por y, y en el otro era un medio de x cuadrado. O sea que fíjense que es distinta la integral. ¿Ok? Entonces, esto es lo que muestra que esta que está acá no es una diferencial exacta. Entonces la pregunta es, ¿cuándo voy a tener una diferencial exacta? Y es la condición que tiene que cumplir. La condición que tiene que cumplir es que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. O sea, si yo tengo un diferencial que está definido por la función f y la función g, para que este diferencial sea exacto, hay un teorema que dice que la derivada de f respecto de y tiene que ser igual a la derivada de g respecto de x. O sea, la derivada de esta respecto de esta variable tiene que ser igual a la derivada de esta respecto de esta variable. Son las derivadas cruzadas. Ese creo que se llama teorema... Ay, ahora no me acuerdo el nombre. Pero fíjense que claramente esto no es una diferencial exacta, porque la derivada de esto con respecto a y es 0. La derivada de esto con respecto a x es 1. Entonces, este que está acá no es una diferencial exacta. ¿Ok? No sé si... ¿Esto vieron algo en práctica? Sí, algo vimos. No sé si esto complementa un poco la persona que me preguntó la clase pasada, no sé si aclaró o confundió. No, claro, complemento un poco. Lo que a mí me mareaba era cuál era la relación entre que las derivadas sean cruzadas y que no dependa del camino, y aclaró esa última diapositiva que pusiste. Ahora, yo no mostré el teorema, ¿no? O sea, esto es un teorema. Esto que está es un teorema que yo no lo mostré. Yo te mostré prácticamente, te dije, esto no es una diferencial exacta. Te lo integro por dos maneras y te muestro que no lo es. Lo mismo que te mostré con el trabajo. No es una diferencial exacta. Bueno, ok. Esta es una manera. Ahora, esta es la condición que tiene que cumplir una diferencial exacta y eso yo no te demostré el teorema.
que creo que se llama teorema de Cauchy, me parece, si no me acuerdo mal. Bueno, lo vimos en Mate 1, pasa que pasó tanto tiempo ya, pero sí, gracias. Pero en Mate 1 no lo pueden haber visto, porque en Matemática 1 no ven de una variable, ¿no es análisis matemático de una variable o es de más variables? No, eso es en el CBC. En matemática 1 ya es de más variables. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que por hoy me parece que estoy. Sí, si quieren ahora dejo de compartir para que esto paro de grabar.